Buenos días, hermanos. Las convicciones cristianas es el tema que trata aquí Pablo en el capítulo 14, que vimos el domingo pasado y ahora vamos a continuar. Es un tema muy interesante y también una causa frecuente de problemas entre los cristianos, no solamente porque puedan pertenecer a iglesias o denominaciones diferentes con criterios distintos o preceptos distintos sobre la piedad cristiana, sino también incluso entre nosotros pueden haber diferencias, que tú puedas pensar de una manera y el otro hermano pueda pensar de una manera diferente. Ahora bien, ¿y cómo se debe relacionar, cómo se debe resolver ese tipo de diferendos? De una manera, digamos, deplorable, creando conflictos, divisiones, malestares, o primar el amor y el respeto por algo que tu hermano lo entiende de una manera diferente a lo que tú lo entiendes. Está bien que yo pueda decir que mis convicciones cristianas sean promovidas y enseñadas. Podría yo aprovechar este púlpito, por ejemplo, supongamos si se diera el caso, para poder decir alguna idea que se me ha ocurrido a mí que es bueno para la piedad y que es mi convicción personal, y luego decirla al resto de la congregación para que la cumpla en su vida. Por supuesto van a haber personas que dócilmente van a caer en la obediencia, o en el consejo de una personalidad o un líder de la iglesia para poder decir, bueno, pues está bien, yo acepto eso y porque me lo han enseñado, sin un filtro personal de tu propio entendimiento y de tu propio conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sería eso prudente y adecuado? Efectivamente no. Nuestro criterio personal siempre y nuestro conocimiento de las Escrituras debe ser fuerte para poder aplicar ese filtro y no simplemente dejarse llevar por criterios humanos que son muy respetables, y podemos incluso con toda facilidad acogernos a ellos porque lo consideramos que está bien, pero siempre el criterio personal vale, y eso lo vamos a ver más adelante hoy día en el capítulo 14 de Romanos, que siempre va a prevalecer tu criterio personal, ¿no? Pues bien, este tema de conflictos y problemas por causa de las convicciones cristianas es lo que trata Pablo, y dice, no juzgues a tu hermano porque él hace o deja de hacer tal cosa que tú consideras que no debes hacer o que debes de hacer. Ni tampoco lo menosprecies y digas, este es un pecador porque hace lo que yo digo que no debe hacerse. Estamos hablando, por supuesto, de absolutamente cosas que no están prohibidas o admitidas en la palabra de Dios. Está claro, ¿no? No estamos hablando para nada de cosas que están prohibidas explícitamente en la palabra de Dios y por lo tanto eso no podemos claudicar ni bajar un centímetro, no podemos rebajar la ley de Dios, la ley moral de Dios en ningún momento. Algunos dicen, no, es que eso es del Antiguo Testamento y que por lo tanto eso no vale. Hay tres tipos de leyes en el Antiguo Testamento: las leyes morales, las leyes religiosas y las leyes nacionales de Israel. Evidentemente los cristianos no están obligados a seguir ni las leyes nacionales de Israel, los gentiles, los no judíos, ni las leyes religiosas de Israel tampoco. Pero las leyes morales ¿son vigentes hoy día o no? Pues sí, las leyes morales no han caducado nunca. Por lo tanto siguen vigentes, están intactas, inamovibles y así seguirán. ¿Por qué? Porque son leyes morales. De las leyes nacionales podemos olvidarnos, de las leyes religiosas de Israel podemos pasar de ellas porque obviamente son para una nación, Israel. El judío puede, si quiere, observarlas porque, bueno, él pertenece a esa nación. Pero el gentil, el no judío, no, por supuesto, porque él no pertenece a esa nación, pero las leyes morales no caducan. Como algunas iglesias por allí, hoy en día y con mayor asiduidad en el mundo occidental, están claudicando y comenzando a tomar algunas de las leyes morales del Antiguo Testamento como prescritas, ¿no? El tema de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? De las iglesias gay friendly, o sea, amistosas con el mundo gay, pues porque dice, bueno, los tiempos modernos cambian, las cosas cambian, pero no, lo que Dios prescribió en el Antiguo Testamento moralmente, eso no cambia nunca, sigue vigente. Bien,
Eso es en cuanto a las leyes, pero en cuanto a las cosas que no están prescritas en la Biblia, las convicciones cristianas personales que tú consideras útiles para tu piedad con Dios, pues esas son en las cuales podemos tener conflictos, porque obviamente no todos pensamos de la misma manera. Entonces ahora Pablo nos va a añadir un detalle importante para todo este problema. No solamente nos exhorta que no juzguemos ni despreciemos al hermano porque sea diferente, tenga convicciones distintas a las nuestras, sino también le da una razón adicional, que es lo que vamos a ver a partir del verso siguiente, creo que es el verso 8, vamos a ver. Verso 10, perdón. Verso 10. Vamos a leer del 10 al 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjense, ahora vamos a explicar un poquito esto. Dice que todos vamos a comparecer ante un tribunal, el de Cristo. Ahora vamos a ver más detalles. Dice el 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bien, cada uno dará cuenta. Pero alguien dirá por ahí, vamos a ver, ¿es que no somos salvos? Ya, si somos salvos, pues, ¿para qué Dios nos va a demandar sobre lo que hemos hecho en este mundo? Ya estamos en el cielo, ¿no? Pues no. Hay dos aspectos que ya lo mencioné, creo que fue en el capítulo 2 de Romanos, que debemos tener claros. El aspecto posicional y el aspecto penal. El aspecto posicional es dónde estás tú, en la condenación o en la salvación, en la vida eterna o en la muerte eterna, en el cielo o en el infierno. Ese es posicional. Lo que Jesús ha logrado por nosotros es el perdón de nuestros pecados para darnos esa posicionalidad en la vida venidera, en el cielo, en la salvación, porque Él pagó el precio. Y aquellos que no han recibido a Jesús y no han podido aprovechar de ese sacrificio de Jesús para ser salvos y lo han negado, simplemente porque no quisieron, pues están condenados. Y posicionalmente están en el otro lado. Para ellos va a haber un juicio que se llama el tribunal, el juicio final, que está allá en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y ahí, efectivamente, esos muertos que no murieron salvos, sino condenados, resucitarán para juicio, ¿no? El tribunal blanco. ¿Recuerdan? Pero, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Tomará a Dios en cuenta también las cosas buenas y malas que hemos hecho? ¿Cómo será esto? Pero si somos salvos y estaremos en el cielo, no será para condenación, no será para establecimiento de juicios y castigo, sino para recompensa en este caso. Sin embargo, nuestras actitudes y lo que hayamos hecho en este mundo modulará el premio, el galardón que recibamos. De acuerdo a las cosas que hicimos por el Señor y de acuerdo también se restará de lo que hicimos mal. O sea, habrá por ejemplo, cuando David pecó, Dios le perdonó, pero aún así le castigó. ¿Recuerdan? Hubo juicio sobre David. Él era salvo, fue perdonado, pero él no se libró del castigo. Dios nos disciplina en este mundo, pero también hay unas cosas que pueden restar puntos, por así decirlo, en la vida venidera. Y lo mismo pasa con la gente que se condena. Hay gente mala, que hace cosas malas, pero también alguna vez ha hecho alguna cosa buena. ¿Tendrá algo que ver esa cosa buena para disminuir un poco su castigo? Porque Dios es justo y va a condenar a todos de acuerdo a su pecado y su maldad. Y al creyente de acuerdo a su piedad y a todo lo que hizo por Cristo. Más o menos. Por lo tanto, no puede haber el mismo galardón para aquel que murió por Cristo y luchó durante su vida para predicar el Evangelio y fue perseguido, encarcelado y torturado y muerto, que para un cristiano de a pie que, bueno, más o menos que a duras penas quiere ir a la iglesia. Va a ser salvo también, por cierto, pero no es lo mismo. Ahora vamos a ver un pasaje en 1 Corintios sobre eso. Pero bueno,
Vayamos un poquito más allá sobre el tema de, en 2 Corintios capítulo 5, del verso 10, pero vamos a leer del verso 6 en adelante, que habla también, es la segunda vez que Pablo habla sobre este tema. Capítulo 5 de 2 Corintios, del 6 al 10, dice: así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuraos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Recuerdan los versos 7 y 8 del capítulo 14? Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿no? O sea, por lo tanto queremos serle agradables, ya sea muertos o vivos. Es lo mismo que está diciendo aquí. Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Eso es lo que quiere el creyente. Una de sus prerrogativas esencial de la vida del creyente es precisamente agradar a Cristo. Si eso no vuela tu mente, algo está mal. Tenemos que tener claro eso, que nuestra vida y lo que hagamos no debe ser modulado necesariamente por nuestros criterios morales, sino también por el hecho de que en lo que hacemos agradamos o podemos dejar de agradar a Dios y a Jesucristo. Eso tiene que modular nuestra conducta. Tenemos que buscar serle agradables. Dice el 10, aquí viene el verso que quería mostrarles. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que sí importa lo que hacemos, sí importa nuestra piedad presente en lo que hacemos por el Señor en esta vida, porque eso va a depender de qué galardón vamos a recibir. Y evidentemente podemos perder parte del brillo de ese galardón en parte en lo que hayamos sido infieles con Dios. Y si a la medida que somos más fieles y más hemos sufrido por Él y más hemos hecho por Él, evidentemente el galardón será mayor. Lo mismo pasa con los condenados. El condenado, algo bueno puede incluso menguar un poco su castigo. Hay una historia, por ejemplo, no sé si lo recordarán, la historia del rey Acab. El rey Acab era un rey de Israel que era perverso a conciencia. Era un hombre malvado y más malvada su mujer Jezabel, pues si él era perverso, la otra era el 200% más perversa que Acab. Y un buen día pues quería coger unos viñedos de un señor que se llamaba Nabot, una viña, y estaba pues que Nabot no quería dársele la viña, y Jezabel, que era pérfida, le dijo: pero hombre, tú eres un rey, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y bueno, salió Jezabel y despachó el asunto. ¿Cómo? Contrató a unas personas para que dieran un falso testimonio sobre Nabot, y al final pues le apedrearon, o sea, lo dilapidaron, y se quedó Jezabel con la viña de Nabot y se la entregó a Acab. Y luego, fabuloso, solucionó el problema. Vino un profeta y habló con Acab y le mostró todo el juicio de Dios que tenía sobre él por causa de su pecado y por todo lo demás. Y ahí, por primera vez y única, Acab hizo algo bueno. Se arrepintió. En polvo y ceniza estaba el hombre afligido y arrepentido por haber hecho una injusticia tan grande con Nabot, al quitarle la viña de esa manera. Y solamente por eso vemos en la Escritura que Dios dice al profeta que va a menguar el castigo sobre Acab, o lo va a postergar por causa de esa actitud buena que tuvo Acab. Por eso vemos aquí en la Biblia que el castigo de los condenados también puede atenuarse por las cosas buenas que puedan haber hecho. ¿Por qué? Porque Dios al fin y al cabo es justo. Hay a veces ideas en algunos creyentes que piensan que los que se van al infierno todos van a estar a la misma temperatura, el fuego a la misma temperatura. Y no es verdad, porque si no, Dios no sería justo que el mayor pérfido y criminal esté con el mismo castigo que una persona que, bueno, no creyó, pero no fue mala persona hasta cierto punto. Igual pasa con los creyentes. El cristianito de a pie que no se esfuerza será salvo, pero como por fuego, como dice Pablo, ahora vamos a ver
en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver cómo lo explica así Pablo. Verso 10. Antes vamos a leer el 4:5, que está en la misma página, que es la exhortación que hace Pablo a los creyentes. Dice, él está hablando de que no debemos juzgar a los hermanos, ¿no es verdad? Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual en el tribunal de Cristo, ahí no lo dice, pero se entiende, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, de acuerdo a lo que hizo. Ese es el procedimiento que Dios tendrá con nosotros, de acuerdo a su justicia. Y luego lo explica mejor ahí en el verso 10 del capítulo 3, hasta el verso 15, y nos dice cómo podemos nosotros edificar sobre ese fundamento que es Jesús. Dice el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando de Pablo, puse el fundamento, que es Cristo, y otro edifica encima, el pastor, el anciano, el obispo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, ¿escuchan bien? Cada uno mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Jesús. Y claro, yo puedo sobreedificar de una manera o de otra, de una manera mejor o de otra manera peor. Y aquí lo explica, ¿no? Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No es la iglesia, no es el líder tal por ahí, el hermanito por allá, no, es Jesucristo. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Qué diferente, ¿no? Metales preciosos o piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. O sea, prácticamente basura. Y claro, y es verdad, así es. Los creyentes pues van a edificar sobre Jesucristo, sobre esa base. Y ojo, y aquí es bueno puntualizar, que tienes que tener la base. Porque si tú sobreedificas sin la base, puede que seas una persona magnífica, tengas oro, piedras preciosas, pero si no estás edificando sobre Jesucristo, estás perdido, estás bajo condenación. Preocúpate, yo espero que aquí todos sean creyentes, y creo hasta el punto que yo conozco, creo que sí, pero siempre pregúntate si verdaderamente recibiste a Jesús, si tienes el testimonio del Espíritu Santo de que lo has recibido, si has visto los frutos en el momento de esa conversión que te manifiestan que efectivamente fue genuina, no fue solamente unas palabritas que dijiste, sino que hubo un nuevo nacimiento. Y es muy importante que te asegures de eso, porque qué triste sería de que tú sigues creyendo que estás, pero al final no estás. Y yo creo que eso es algo terrible. Y yo conozco casos de personas que yo juraría que eran cristianas, que eran ya nacidas de nuevo, que habían recibido a Jesús, y que luego después descubren que no. Incluso hay habido casos de hasta pastores, ojo, hasta pastores. Y, por ejemplo, Juan Wesley era un hombre pero intachable, maravilloso, hasta que después, en un estudio bíblico de Romanos, curiosamente, recibió a Jesucristo. Y él había ido ya de misionero a América, para que vean. Por eso, asegurémonos primero que el fundamento ya está puesto. Y ahí nos preocupamos ahora de cómo sobreedificamos sobre el fundamento. Si vamos a poner piedras preciosas, si vamos a tener una piedad verdaderamente fuerte, o vamos a ponerle solamente lo indispensable, un poco de heno y hojarasca, y ya se acabó. Con eso es suficiente. Obviamente, si con eso es suficiente, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice el 13 y en adelante. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, como que escapando de un incendio.
Eso es lo que quiere decir. O sea que sí, será salvo de todas maneras, pero irá al cielo, por supuesto que sí, pero no tendrá las bendiciones, las coronas que tiene el que sí tuvo una piedad mucho mayor, el que sí sobreedificó con cosas buenas para su Señor. O sea, sí habrá una diferencia, evidentemente, porque Dios es justo, evidentemente, no va a darles a todo lo mismo simplemente porque recibieron a Jesús, sino que, ¿qué hizo después de recibir a Jesús? ¿Cómo sobreedificó su vida? De acuerdo a eso, pues el Señor va a ministrar sus recompensas o restarlas por causa de aquellas cosas que no hicimos bien. Por lo tanto, es un conocimiento útil para nosotros para entender de que también tenemos que saber caminar con Cristo, saber tener una piedad que verdaderamente revele que estamos sobreedificando cosas valiosas para el Señor, porque tenemos que agradar a Cristo y por lo tanto que podamos tener la esperanza de que recibamos galardón. Y claro, por supuesto, como somos seres humanos y también fallamos a Dios muchísimas veces, habrá pues un suma y resta, pero al final estaremos salvos. Pero si en la medida de lo posible podemos afianzarnos más al Señor, con mayor comunión, en mayor estudio de su palabra, de la oración, para poder tener esa mayor comunión y recibir ese poder contra el pecado que viene de Dios, podemos sumar y sumar más, evidentemente, y podemos esperar mejores galardones. Como alguien dijo, en el cielo todos serán como vasos de distinto tamaño. Todos estarán llenos, pero habrá vasos chiquitos y habrá vasos grandes, ¿no? Todos llenos, pero obviamente el vaso grande pues tiene más y el vaso chiquito pues tiene menos. Entonces estará lleno, también estará en el cielo, estará contento, pero no tendrá lo mismo que tuvo el otro, que sí sobreedificó mucho más para el Señor. Bien, entonces vemos pues que ahí tenemos uno de los principales motivos y razones por los cuales debemos reservarnos de juzgar a los hermanos, porque ya va a haber un momento en el cual Dios considerará qué hubo en el corazón de ese hermano, si hubo unas buenas intenciones o si no fueron buenas intenciones, por aquella convicción que él tiene que yo no comparto. ¿Se dan cuenta? Yo puedo no compartir esa convicción, pero ya Dios lo juzgará y considerará si estuvo bien o estuvo mal. Porque nosotros podemos tener una idea de lo bueno y de lo malo, repito, no de las cosas explícitamente dichas en la Biblia, sino de otras cosas, y podemos pues, como les decía, por ejemplo, el caso del tema del alcohol, ¿no? La cultura americana, latina e incluso norteamericana también, como hay la cultura del embriagarse con el alcohol, pues ellos prefieren, los cristianos, no tomar ni una gota de alcohol, ¿no? Entonces yo no puedo menospreciarlos a ellos porque no tomen una gota de alcohol, ni puedo ponerse el vaso de cerveza o de vino en la cara para toma, porque no les puedo obligar. Si hiciera eso, les estoy haciendo pecar. Yo tengo que respetar esa convicción. Que siento que puedo tomar vino sin ningún problema, sin ningún escrúpulo, pues esa es mi convicción personal. La reservo para mí mismo y no voy a estar tratando de machacarle y tratando de discutirle al otro, sí, porque la vida aquí, en la boda de Caná, Jesús, y en fin, ¿no? Ya saben ustedes todos los argumentos que se podría citar. Y no tengo por qué tratar de convencerle. Lo que sí tengo que hacer es respetarlo. Y eso es lo que vamos a ver ahora nuevamente en los versos siguientes del capítulo 14. Dice el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Has visto lo que ha dicho? Poner tropiezo y hacer caer al hermano. O sea, hacerlo pecar. Para su conciencia sería un pecado. Si yo le impongo y le fuerzo a meter en la boca el vino, el vaso de vino, pues ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo pecar porque lo estoy forzando a hacer algo que él no quiere. Entonces, tengo que tener cuidado, tengo que saber respetar su convicción. Porque amo a ese hermano, voy a tener que respetarlo y no tratar de imponer mis ideas. Es un defecto muy común en los cristianos de muchas partes del mundo, esa manía de querer imponer tus ideas personales, tus convicciones cristianas a los demás. Eso no se tiene que hacer. Y eso está aquí explícitamente dicho en el capítulo 14 de Romanos con toda absoluta claridad. Luego que dice, 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo.
Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Que yo no puedo comer solomillo, que es pecado. Pues ya, pues no como solomillo porque yo creo que voy a agradar al Señor si me abstengo de solomillo, porque yo creo que si como solomillo es pecado. O cualquier tipo de carne. Ya está. Pero, ¿alguien tiene derecho a recriminarme por esa convicción personal? No. Tiene que respetar mi convicción personal. Y ya está. Y nadie puede machacarme y decirme, no, tú tienes que comer solomillo. Tiene que respetar. Porque sería fallar al amor con mis hermanos el tratar de forzarles a que mis convicciones se materialicen en su propia personalidad, en su propia piedad cristiana. No, no puede hacerse eso. Luego dice 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, abatirlo, contristarlo, crearle un conflicto moral en su corazón porque tú le estás obligando a hacer algo que él piensa que es pecado. Eso lo único que haces es, al contrario, destruirlo. No estás edificando a esa persona, lo estás destruyendo. Y eso es lo que Pablo nos dice, advierte claramente que no debemos hacer los cristianos con otros creyentes que piensen de manera diferente en cuanto a convicciones cristianas. Luego dice 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dice, el que en esto sirve a Cristo, o sea, el que tiene esta prudencia, esta forma amorosa y respetuosa con las convicciones ajenas de comportarse, sirve a Cristo. Y es aprobado por los hombres, es lo segundo que dice el verso 18. Luego dice el 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Por ejemplo, si yo voy a invitar a un hermano que tiene estas convicciones de no tomar ninguna bebida alcohólica, no le pongas una botella de vino o una botella de cualquier licor porque lo vas a incomodar. Obviamente a veces no sabemos, ¿no? Pero podemos quizás preguntarle por lo menos, oye, tú tienes esa convicción de no tomar nada de alcohol, por lo menos para estar prevenido de que no le vas a poner en un aprieto o que no lo vas a incomodar porque le estás poniendo la botella de vino o la botella de alcohol. Entonces hay que tratar de respetar. Esto que estoy poniendo es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos que se podrían poner, pero sería pues extender mucho el mensaje de dar ejemplo por ejemplo. Y claro, también habrán posicionamientos distintos en cada ejemplo que yo pueda mencionar. Pero he preferido solamente poner este porque es quizás el más clásico, el más común que se da en el mundo, digamos, sobre todo en relación a la cultura europea y la cultura latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, la cultura europea, los países más europeos son Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Chile, sur de Brasil, pero todo el resto, hasta Canadá, ya tienen otra cultura. Porque la cultura de la ebriedad, por ejemplo en Perú, en mi país, es una cultura pues muy arraigada, y yo sé que en los Estados Unidos también, sobre todo los indios americanos también tienen esa costumbre, y los anglosajones también, y los canadienses tienen lo mismo. Entonces, claro, ante ese tipo de precedentes, evidentemente ellos han desarrollado una convicción del cero alcohol, que se tiene que respetar porque ellos en su piedad cristiana consideran que eso es lo que deben hacer, y eso está bien para ellos. Y si para nosotros de cultura europea es diferente y no tenemos ningún problema en eso, pues no hay ningún problema. Ellos tampoco pueden juzgarnos a nosotros o menospreciarnos por el hecho de que bebamos un vaso de vino que tenga grado alcohólico. Pero simplemente debemos de saber guardar la armonía con las distintas convicciones y reservarlas para nosotros. Tampoco decirle, no, tú estás en España, tienes que tomar tu vaso de vino, y tampoco le podemos hacer eso. Simplemente respetarlo.
Ya está, punto. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la prudente forma de comportarnos en relación a las comisiones cristianas. Ahora dice el 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si para ti no es problema, por ejemplo, el tema del alcohol, de vivir un vaso de vino, no estoy diciendo que te emborraches, ojo, tampoco estoy diciendo una licencia para ese tipo de cosas, eso sí está mal, perfectamente. Pero la bebida como un consumo ocasional, digamos, no hay ningún problema. Pero eso es una cosa tuya, tu convicción personal, y tú la puedes tener para ti mismo, no la puedes imponer a los demás. No puedes irte a un país de América y comenzar a predicar en el púlpito por los favores y las maravillas del vino. No se te ocurra semejante tontería, ¿no? O cualquier otra cosa que sea tuya. Yo he visto en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, muchas veces, incluso pastores que se ponen a predicar sobre sus convicciones cristianas. Y no están predicando la palabra de Dios, están predicando sus convicciones cristianas. Y eso no es correcto. Y ellos lo hacen incluso de buena fe, de buena intención, porque ellos piensan que según su piedad eso es bueno, hacer o no hacer para agradar a Cristo. Pero hay otros que tienen convicciones diferentes. Yo he visto también líderes que yo sé que tenían convicciones muy diferentes a las mías, pero nunca los he visto en un púlpito hablar o predicar sobre esas convicciones personales. Se las guardaban para sí mismos. Esa es la forma correcta. Guárdatelas para ti mismo, ya está. No trates de convencer a los demás de tu convicción cristiana, porque lo que tienes que hacer de convencer es de Cristo, de que sea la persona salva a través de Cristo. Del Evangelio sí tienes que convencer a las personas, eso sí. Del consejo de Dios, de todo lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer, eso sí. Pero de tus convicciones, eso no. Simplemente. Bien, dice el 23, volver a leer el 22 y el 23, pues están conectados. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si tienes dudas, si lo que estás haciendo o dejando de hacer es bueno, entonces mejor abstente de hacerlo. Porque si estás dudando, no estás convencido, este vaso de vino, estaré pecando. Si ya estás en ese plan, mejor no tomes. Porque estás dudando. Y todo lo que no proviene de fe, dice Pablo, es pecado. Luego vamos a esa parte del capítulo 15, del 1 al 6, para terminar. Porque el discurso no termina en el verso 23, sino termina en el verso 15-6. Por lo tanto, vamos a seguir el capítulo 15 y ya el próximo domingo continuamos con el resto del capítulo 5, que ya son temas distintos. Bien, dice el 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí hay una controversia. ¿A qué se refiere fuerte, fe débil? ¿Se referirá quizás a la fe en Dios? Yo creo que lo que quiere decir Pablo aquí no es tanto a la fe en Dios, sino a tu entendimiento espiritual sobre lo que agrada a Dios. A eso se está refiriendo. Y a veces el entendimiento espiritual puede ser pobre en relación a que se habitúa a considerar las cosas visibles, como los preceptos morales, como señales de piedad. No, tienes que hacer así, o tienes que estar con tu cuerpo. Por ejemplo, hay iglesias que yo sin corbata, estoy pecando. Tengo que estar con mi corbata, mi chaqueta puesta, todo bien trajeado, y si no, pues es pecaminoso, prácticamente. Y bueno, son distintas ideas, ¿no?, que cada cultura o persona puede tener, pero si yo solamente me fijo en las cosas visibles, Pablo lo considera como algo débil. El otro día que discutíamos el miércoles sobre este tema, hablamos sobre el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles en el Concilio de Jerusalén. Y el Concilio de Jerusalén fue justamente una oportunidad en la que se dirimió un problema o una problemática muy grave en relación a este punto de las convicciones cristianas. Porque recordemos que la iglesia estaba compuesta por gentiles, muchos frutos del evangelio, del trabajo misionero del apóstol Pablo, Bernabé y Silas, y los judíos, que ellos estaban acostumbrados a seguir preceptos y leyes judaicas y pensaban que había que obligarles a los gentiles que no eran judíos a que guardaran la ley y se circuncidaran. Y fueron a Galacia a hablar con los hermanos y a meterles en la cabeza las ideas del legalismo judaico como medida de la piedad cristiana. Y Pablo
tuvo una contienda no pequeña con ellos, ahí lo dice claramente, no pequeña, o sea que fue una discusión fuerte, de que eso estaba mal. Y como había necesidad de poner orden en el asunto, se convocó el primer concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia cristiana. Fueron Pablo, Silas, Bernabé, estaba ahí Jacobo, que era el hermano de Jesús, por cierto, que era el principal de la iglesia, y de los demás discípulos, apóstoles del Señor, Pedro y otros más, y dijeron, ¿qué vamos a hacer en relación a este asunto? Y al final se llegó a un acuerdo en que solamente se les iba a exigir una mínima de prescripción, que se abstuvieran de fornicación, de ahogado y de sangre, y de todo lo que sacrificaba a los ídolos, y nada más. Eso es todo. Los demás preceptos innumerables del judaísmo, o circuncidarse o cosas por el estilo, se descartaban totalmente. Ya era oficial de que los gentiles no estaban obligados a seguir a la preceptiva judía, sino solamente unas pocas cosas que, bueno, eran, digamos, que servirían como un respeto para poder cierta homogeneidad en la iglesia cristiana entre judíos y gentiles. Esa fue la única norma. Pero vemos que hubo un concilio justamente para tratar este problema, y al final se resolvió de esa forma. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos ese respeto y no caigamos en el error de los judaizantes que fueron a Galacia a enseñar sus convicciones personales, ni tampoco nosotros ir a un grupo de creyentes o a otro hermanito o hermanita a decirle, mira, yo pienso así sobre esto y ya está. Por supuesto, habrán algunos que dócilmente acatarán tu convicción, o porque también las comparten, pero habrá unos que se sentirán incómodos y no la compartirán. No tienes que imponerles a nadie. Es más, ni discútelo siquiera. Bien, aquí dice lo siguiente, 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Eso es lo que nos debe de preocupar, lo que es bueno para edificación, eso sí habla, de eso sí exhorta, aconseja a tus hermanos en todo lo que sea para edificación. Eso está bien. Convicciones, no. 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir aquí? No se refiere a unánimes en relación a las convicciones, sino unánimes en el propósito de agradar a Cristo, de edificarse mutuamente. Esa es la unanimidad que tenemos que tener. No está hablando de la unanimidad de convicciones, porque tú vas a tener tu convicción y tu hermano y tu hermana tendrá otra convicción. Tranquilo, eso no es el problema. Pero no debe ser las distintas convicciones piedra de tropiezo para que estemos liados en confrontación y enemistados. No, en lo absoluto, eso no debe suceder. Más bien ser unánimes en lo que es para mutua edificación y para el servicio y agrado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera actitud correcta.